Gálatas capítulo 5. Hoy se está terminando el mes de abril. Mañana es mayo y me desmayo. Aliste las bolitas para el árbol de Navidad otra vez porque ya eso es rápido que llega. Y entonces pensé por el mes de mayo, mes de las madres, usted va a alistar el regalo perfecto para su mamá. Una olla express para que le cocine mejor los frijoles. Una licuadora para que haga mejor los jugos. Pensé en la familia, pensé en mi familia. Y en Gálatas capítulo 5, que es el pasaje donde vamos a tomar como referencia de esta enseñanza, Pablo plantea un eterno problema que ha tenido la iglesia desde que se fundó, desde que nació la iglesia. Ha tenido que lidiar con ese problema. Son las malas enseñanzas con los malosos maestros que las traen. Mire, el versículo 1, 2 y 3 del capítulo 5 presenta esa realidad. Dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. ¿Cuántos dicen amén? Y sigue diciendo, por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo ¿de qué? De la esclavitud. Y entonces, como para darle un refuerzo, el versículo 2 dice, escuchen bien, miren, abran los ojos, yo Pablo les digo, les hablo, les amonesto que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nuevo. Y como si quedara corto en sus palabras, vuelve y les dice, de nuevo declaro de que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Y decía, de que comenzó la iglesia, los malos maestros y las malas enseñanzas, ¡pum!, llegaron. Y generalmente las malas enseñanzas y los malos maestros no vienen de afuera. ¿De dónde vienen, Valentina? De entre nosotros mismos. Y esta iglesia naciente, apenas lleva unos añitos, fue invadida por una plaga de malas enseñanzas. En este caso, la tesis era la siguiente: sí, necesitas creer en Cristo, sí, necesitas tener a Cristo como tu Salvador y Señor, pero hay que hacer algo más. ¿Cierto, Valentina? Y en este caso, ¿qué era lo demás? Hay que guardar la ley de Moisés. Y la ley de Moisés mandaba que todo niño que naciera, a los 8 días había que ¿qué? Practicarle la circuncisión. Si usted no sabe qué es la circuncisión, pregúntele al varón que tiene al lado y él le explicará perfectamente qué es una circuncisión. Era cortar ¿qué? El prepucio del infante. Y con eso ya quedaba identificado ese bebé como perteneciente al pueblo de Dios. Y Pablo está diciendo que esta gente vino a traer esa enseñanza, que aparte del Señor Jesucristo necesitan la ley de Moisés. Y por supuesto había para los niños, para los viejos en la ley, por ejemplo, había que empezar a guardar la dieta de la ley. Dejar de comer el chicharrón que tanto nos fascina a los tolimenses, con arepita y arroz, nada. Ahora, a veces parece que las leyes y las reglas, porque ese es el problema de aquí que están tratando el apóstol, la ley, las reglas, los reglamentos, son como estipulaciones para que le vaya bien a usted en la vida, me vaya bien a mí en la vida, y eso no está mal, pero de eso no depende la salvación del alma y de la vida suya. Hay una iglesia que está extendida por toda Colombia y casi siempre en la puerta o al lado tiene un aviso que dice: los hombres y las mujeres de Dios vestirán de la siguiente manera. Las mujeres tendrán que llevar el largo de sus vestidos más abajo de la rodilla hasta el tobillo, entre el tobillo y la rodilla. Qué bendición, ¿cierto? Hasta las muñecas, el vestido, y por favor no aceptamos hombres peludos, mujeres sí. Entonces, cuando las hermanas levantan los brazos, se nota inmediatamente que tienen el pelo largo. Los hombres no podrán usar pelo largo en ¿cómo se llama esta parte de la cara? No se llama bigote, ¿cómo se llama esto? Enfermero.
Ay, Dios, lo pillé. El almidón, tampoco el almidón. No podrán usar. Y tan lindo que se ve un hombre con bigote, oiga. Yo no me lo dejo porque me veo más lindo de lo que soy y causo molestia. Y uno podría decir, listo, todos esos reglamentos ayudan a la gente a vivir su vida cristiana. Pero ¿sabe cuál es el problema de las reglas, de las leyes y del legalismo? Que cuando a uno le dicen esas vainas, ¿qué quiere hacer uno? ¿Se acuerda lo que su mamá tanto le decía? Y su papá le amenazó con darle 3 correazos si usted cogía la caja de fósforo, sacaba uno y lo quemaba. El cerillo, el fósforo es el diablo, me acuerdo que mi mamá me decía, no te metas con eso. Y eso era como decirnos ¿qué? Ese mandato era, ¡hágalo! Y todos tenemos la desgracia o la tristeza de tener una bomba, una cicatriz en el dedo. El mío fue el índice. Porque la ley lo que hace es eso, y es lo que el apóstol le dice. Ahora, si ellos van a cambiar a Cristo o le van a añadir a Cristo esas falsas enseñanzas, eso va a afectar toda la vida de las personas. Porque lo que uno cree, eso vive. Y entonces, dentro de esa situación viene lo siguiente. Mire lo que dice el versículo 16 y versículo 17. Así que les digo, dice el apóstol, anden, caminen, vivan por el Espíritu, y entonces no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa o los deseos de la carne, dice su versión Reina Valera. Porque el deseo de la carne va en contra del deseo ¿de quién? Del Espíritu Santo, y a la inversa, el del Espíritu Santo va en contra de nuestra naturaleza vieja o de nuestra carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. Mire que en estos días hay una guerra que se está ocurriendo, que está sucediendo en África. ¿Una guerra qué? Civil. ¿Dónde es? Usted ya ni vive en este mundo, ya no sabe lo que está ocurriendo. ¿En dónde? En Sudán. En Sudán, una guerra civil interna donde se agarraron 2 ejércitos y se están dando duro, y miles de extranjeros huyendo, buscando la salida. Y la misma situación de Colombia. Los extranjeros dicen, ¿cómo ustedes han podido vivir 60 años con una guerra civil? Y decimos, gracias a que en Colombia todo es posible, porque aquí hay gente de la derecha y hay gente de la izquierda, y una guerra que nunca terminará. Qué pena con los uribistas. Qué pena con los del pacto histórico, pero esa es mi apreciación. Y es la misma situación en su vida espiritual. En mi interior, en tu interior, en tu corazón, en mi corazón, hay una guerra civil interna entre... ¿Leyó bien? ¿Escuchó bien? ¿Los deseos qué? De la carne, las obras de la carne, los hechos de nuestra naturaleza vieja. Y por el otro lado, la buena voluntad del Espíritu Santo que nos quiere guiar, que Él desea que vivamos. Y esa lucha se traslada a su familia, a mi familia. Ahora sí anote el tema, John Haber. Familias tóxicas versus familias llenas del Espíritu. Anote, por favor. Familias tóxicas versus familias llenas del Espíritu. Y dentro de la lista que aparece desde el versículo 19 hasta el 21, esa lista que pueden ser 15 o 17 manifestaciones que comienza diciendo el apóstol, evidentes, públicas, manifiestas son las obras ¿de qué? De esa vieja naturaleza. Le tengo una buena noticia y una mala noticia con respecto a su naturaleza antigua. ¿Cuál quiere escuchar primero? ¿La mala o la buena? La buena. Bueno, empecemos por la buena. Cristo le dio a usted una nueva naturaleza. Y yo alabo al Señor por eso. Tengo una nueva naturaleza. Un nuevo Isidro Perilla vive en mí. La mala. La otra vieja naturaleza
sigue ahí y seguirá hasta el día que venga el Señor Jesucristo. Es lo que leemos en el versículo 16 y 17 del capítulo 5. Depende de usted y de mí cuál va a sobrevivir. Si las obras de la carne, la vieja naturaleza con sus hechos, o la nueva naturaleza conforme a la imagen de Jesús. Y esta realidad se evidencia en tres aspectos de una familia tóxica. Sí, señor. En esos 15 o 17 características malvadas, pecaminosas, inmundas obras de mi viejo Isidro, hay tres áreas. Número uno, yo he sacado el área espiritual. La familia tóxica da lugar a pecados en contra de la buena espiritualidad. Repito, una familia tóxica se distingue porque en el área espiritual le da cabida por lo menos a tres situaciones que dañan la vida espiritual, la creencia en Dios y los valores eternos. ¿Cuál? El primero, la idolatría. ¿Sí dice así? ¿Qué versículo lo dice, Jorge? ¿El versículo qué? No están ustedes conmigo. El 20, ¿cierto? Comienza diciendo idolatría. Y todos, como cristianos evangélicos, sabemos lo que es idolatría: adorar un pedazo de madera, un pedazo de yeso, un pedazo de oro, de plata, en la figura de quien sea. Pero a mí no me interesa hablar de esa idolatría, que eso ya es trillado y eso está más viejo que la panela. A mí me preocupa es lo que significa idolatría, que no es otra cosa que quitarle el lugar que le corresponde ¿a quién? A Dios en mi vida. Ahí sí la palabra me dice: tenga cuidado de dejar entrar a tu casa, a tu familia, el adorar a otros dioses. ¿Cuáles? Mire, nosotros como seres humanos adoramos personas, adoramos objetos o adoramos ideas. Esas tres. Y cuando me hacen la pregunta ¿qué es idolatría?, le digo: idolatría es lo que le quita el lugar a Dios. Por ejemplo, hay cosas muy buenas en la vida que se pueden convertir en nuestro Dios. Hablo con los casados, los demás tapen los oídos. ¿Es excelente, bueno y magnífico el sexo? ¿La vida sexual? Ay, Dios mío, ustedes ya no, yo me voy de aquí porque ya ustedes abandonaron la buena práctica sexual. No hay cosa mejor y más grata que una vida sexual. Por eso la Biblia le dice a todos estos solteros empedernidos: ¡cásense! Pero hay gente que convierte eso en su Dios. Y entonces su esposa o su esposo no es el idóneo, la idónea, el complemento, sino es un objeto sexual. Y ay de usted, me dice mi mujer, si no me da sexo todos los días, 3 veces al día y 2 veces por la noche. Hice del sexo mi ¿qué? Mi Dios. Pero hay otros que ese no es su problema, es San Billete. Y entonces empiezo a darle el lugar que le corresponde al Señor a esto. Y me arrodillo ante Él y digo: San Billete bendito, ¿qué haces por allá afuera en los bancos de la República, el Bancolombia? Ven para mi bolsillito y vivimos pendientes de esto. Me gusta que la muerte se encarga de decirle a los seres humanos que en el ataúd no se puede llevar ni un billete. Entonces, hay otros que hacen de Netflix su Dios y otros que hacen de las redes sociales su Dios. Tenga cuidado de dejar entrar la idolatría en cualquiera de sus formas, en su casa, en su familia. Asegúrese que haya un solo Dios verdadero.
Número 2, otro pecado, otra obra de la carne en contra de la buena espiritualidad de una familia. ¿Qué dice? Brujería. Brujería. Hechicería también dicen otras versiones. Brujería, hechicería, y de eso sí que podemos enseñar los colombianos. Somos brujos y hechiceros, y aquí en el Tolima, igual que el departamento del Meta, nos llevamos la corona, hermanos. Pero no me interesa hablar de hechicería, de esa barata que le dicen que ahí hay un muerto detrás de usted, que viene un alma a jalarle los pelos. A mí me preocupa es lo que escuché esta semana de un muchacho que vino a Cristo y estaba completamente atado, gracias a Dios que le hicieron una liberación muy buena, porque él era fanático de la saga de Harry Potter. A los viejitos no nos dice nada Harry Potter, ¿cierto, Ana Gilma? Y mucho menos la escritora, la doctora ¿qué? La señora Rowling, una inglesa que se propuso hace 20 años hacer que todos los adolescentes del mundo tuvieran contacto con la brujería y la hechicería, hermanos. Ay, pastor, pero es que usted es exagerado. No, hermano, es que todo programa de televisión le vende a usted una idea. Y la meten desde los programas infantiles para que el niño vaya creciendo, que la brujería es natural, hace parte. Permita Dios que usted y yo entendamos que en mi casa nada con la brujería, nada con la hechicería, nada con el espiritismo. Que pastor, que es que vienen por la noche y me pisan el techo y la bruja de mi vecina. Ese es otro cuento, hermano. Pero saque corriendo a su vecina para que no le asuste por la noche. 3, tercer pecado contra la sana espiritualidad de una familia, las herejías. Las herejías, es decir, las enseñanzas o ideas religiosas o filosóficas que van en contra de la enseñanza bíblica. En días pasados me asombró cuando una chica de esta iglesia viene y nos dice: pastores, estoy acompañando a mi hermana que está buscando iglesia, llegué a cierta iglesia y entonces la pastora se contactó, conocí a mi mamá, y entonces la chica sabe cantar muy bien, canta hasta la tabla. Y entonces le preguntó por su vida cristiana, dónde se congregaba, y le dijo que aquí donde los Perilla. Entonces le digo: dígale al pastor Perilla que cuánto vale la ofrenda de paz que debemos darle para que usted se venga a cantar con nosotros. Y yo hice lo del buen hermano católico separado. Y no, esto no puede ser cierto. Que una pastora de esta ciudad me esté mandando la razón que cuánto vale la ofrenda de paz. 1 millón, 2 millones, 3 millones, dígale al pastor Perilla. Una clara herejía. ¿De dónde sacó eso esa señora? Dios la libre, pero yo no quiero ser oveja de ella. Y hermano, cuando usted se enfrenta a las redes sociales, que yo lo hago cada 5 minutos, usted se vuelve loco con un montón de ideas supuestamente cristianas que van en contra de la misma palabra del Señor. Porque las herejías, igual que en los tiempos de Pablo, hoy también tratan de robarnos el corazón y el alma. Pero también hay una lista de situaciones pecaminosas contra la pureza familiar. El primero en la lista, versículo 19, ¿cuál es? ¿No está conmigo? 5:19. El adulterio. Adulterio, inmoralidad sexual, o como dice, mire cómo se define el adulterio según la Biblia. En Levítico 18:20 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Levítico 18:20 dice: no tendrás trato sexual con la mujer de tu prójimo para que no te hagas impuro por causa de ella. O como dice Reina Valera: además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo contaminándote con ella. Y vuelvo a Gálatas. Ahí está la definición de lo que es, en esencia, el adulterio.
tener trato carnal, sexual con otra persona. A mí no me preocupa tanto ese, porque ese a veces deja embarazada a la mujer y ya con ese hijo que llegó, esa hija que llegó, ya tendrá un infierno ese hombre, esa mujer por el resto de vida. A mí me preocupa lo que Jesús dice, que hay otra clase de adulterio. ¿Cuál es? Por allá en Mateo 5:30, ¿qué lo dice? El adulterio que está ¿dónde? En la mente y aquí en el corazón. Dice mi maestro, que se la sabe todo, dice: ¡ay de usted, Isidro Perilla, si mirare a una mujer para codiciarla, es decir, para llevarla al motel, para llevarla a la cama, porque ya adulteró con ella, ¿dónde? Esa sí me preocupa. Porque la otra, su marido se va a dar cuenta y la va a volver a palos a usted y la va a mandar para Venezuela. O su mujer se va a dar cuenta y le va a practicar lo mismo que le practicó la ecuatoriana al hombre infiel. Pero el problema es con la inmoralidad, con el adulterio mental que a veces nosotros los hombres, y cuando digo hombres hablo mujeres también, llevamos en la mente y en el corazón. Y Jesús dice: cuídate de eso. No se asuste. El remedio es tener un corazón sano. Pero pastor, ¿qué hago yo? Que es que yo miro, yo no puedo dejar de mirar a las mujeres y sobre todo las que son bien mostronas y alegronas y caderonas y bustonas. Pues le toca a mi hijo, cada vez que ve una mujer así, despampanante, desparramada y todo lo demás, diga: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Luego hablo de papás que caen en adulterio y traen eso a su casa y se vuelven tóxicos. Permítame decirle, ese canazo al aire es que yo no la estaba buscando, él me buscó, yo la busqué. Eso va a traer contaminación a tu familia y va a volver a tu familia tóxica, venenosa, amarga. Pero luego viene la realidad de los hijos. El siguiente pecado en la lista, ¿cuál es? ¿No está conmigo? Bueno. Ojalá fuera la envidia. Mire, ahí dice el versículo el 20. No. El versículo 19. Adulterio y parnequía o farnequía, fornicación. Definición: relaciones sexuales entre solteros, es lo que hemos entendido siempre. Permíteme, como papá que usted es, como mamá responsable, no fomente la inmoralidad sexual de sus hijos. No, pastor, ¿cómo se le ocurre? Pero llega el novio de su hija o la novia de su hija que vive en otra ciudad y usted le deja quedar en su casa y le dice: vaya, duerma con el perro. Y sí, debajo de la escalera duerme el perro y allá usted le tiene un costal al perro y el yerno o la nuera va y se acuestan allá, pero ahorita que ese nuero y esa yerna gatean por la noche. No fomente elementos tóxicos de inmoralidad en sus hijos. Yo me asombro con algunos de ustedes que me cuentan: yo jamás sería capaz de hacer eso como papá. ¿Dónde está tu hijo? ¿Dónde está tu hija? No, que está por allá en Cartagena, que bueno para Villa de Leyva, que está con el novio por allá acampando. Yo digo: Dios mío, me acuerdo la palabra siempre: no proveáis o no aperturen los deseos ¿de qué? De la carne. ¿Sabe por qué su hijo consiguió novio? Novia, perdón. Novio no va a conseguir nunca su hijo. ¿Por qué su hija consiguió novio? Porque tiene una carga sexual muy fuerte en su organismo. ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿O todavía cree que sus hijitos solamente le quieren mirar las manitos a su novia o a su novio? No, ese hijo, esa hija suya, mío, tiene una fuerte tensión sexual. Y si yo como papá le abro el camino, lo mando a dormir con el perro, le permito que vaya al volcán Nevado del Ruiz allá para que exploten, y nos volvemos familias tóxicas, porque la inmoralidad sexual daña todo hogar, toda familia.
Luego, otro pecado que ataca la pureza moral de la familia, lascivia. ¿Qué es lascivia? Lujuria incontrolada. Y se lo doy con un ejemplo sencillo. ¿A cuánto nos gustan los patacones o las tajadas maduritas bien fritas? Oiga, y está ahí usted fritando las pataconas o las tajadas largas. Y usted mira eso y dice, no, venga, yo saco una y después me sirve, me resta de eso. Y no nos somos capaces de aguantarnos hasta que sirvan el almuerzo, sino que vamos y metemos la mano y sacamos nuestra tajada, sacamos nuestra tostón, como dicen en Puerto Rico, sacamos de ahí y gustamos. Eso es la lujuria, señores. Pastor, yo soy una mujer de 78 años y ya de lujuria yo no sé nada. Yo le dije que había dos noticias buenas, una buena y una mala. Mientras Cristo no venga, hermano, y le cambie la naturaleza, usted podrá tener 89 años, pero la lujuria puede aparecer en su corazón. Líbrese de esos pecados que dañan la pureza de la familia. Y finalmente, una familia tóxica daña la sana convivencia. Y en el versículo 19 del capítulo 5 dice que las obras de la naturaleza pecaminosa o de la carne son evidentes, son bien conocidas: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería. Y sigue la lista: odio, discordia, celos. O en su Biblia puede aparecer enemistad y odio. Enemistad y odio. Extraña la familia que no ha tenido que afrontar el odio, la enemistad en la casa. Yo mismo fui protagonista de un odio contra uno de los miembros de mi familia. Por una bobada me peleé con él. Y vivíamos bajo el mismo techo, teníamos la misma mamá, vivíamos comiendo del mismo plato, por decirlo así, pero durante un año no nos hablamos. Y yo iba a mi iglesia y la otra persona iba a su iglesia. Por causa de un odio, por una bobada. Gracias a Dios que uno de los otros hermanos, somos 4 hermanos, intervino al año y dijo, esto no va más. Y un día me agarró de la oreja y me dijo, vamos a arreglar ese problema porque en nuestra familia no puede haber odio o enemistad. ¿Dice usted amén? Mire esto, hermanos. Todos los niños quieren enemistarse con su hermanito. La lista continúa con pleitos, peleas y conflictos. Extraño, de pronto su hijo le salió enfermito, sobre todo el cerebro, si no pelea con su hermanito. ¿Aló? Pero de que el hombre es hombre, el niño aprende a pelear. Y yo tuve 2 varones al comienzo y un tercero, fue el tercero, y una mujer al final. Y pronto descubrí que esos 2 angelitos les gustaba a la edad de 2 años, 3 o 4 o 5 años, morderse, darse patadas, empujarse. Y yo decía, Dios mío, pero si yo he orado por ellos, mi esposa ha ayunado 40 días antes del embarazo, ¿y por qué no salen estos revoltosos peleones con pleitos, peleas y conflictos? Y le doy esta si le sirve. Cuando yo vi que ellos querían morderse y acabarse, ¿quieren pelear? Venga a ver. Entonces los ponía como le gusta a veces a los novios estar. Carita con carita, ombligo con ombligo, pechito con pechito, y los amarraba, los abrazaba así. Y ahí se me van a quedar media hora. Y ahí está el reloj y aquí está la correa. ¿Quieren pelear? Peleen pues. Entonces aprendieron que no hay que morderse. Ahora pelean de otra manera, pero ya no se pueden morder ni tirar patadas ni por allí ni por acá. Y hermanos, si usted permite que en su casa, en su familia haya pleitos, odios, peleas, conflictos, el ambiente va a estar bien, pero bien
tóxico. Y la nueva generación se va a levantar. Ahora, tiene usted que luchar con esa naturaleza pecaminosa de sus hijos. ¿Aló? Y sigue la lista: celos, obra de la carne. Pero pastores, que uno al que ama tiene que celar, porque si no, no es amor verdadero. Dice el tonto, que cree que celando a la otra persona le está demostrando amor. ¿Sabe cómo se forman los celos? Sencillo. Y sobre todo el celotipo. ¿Sabe qué es el celotipo? Si no sabe, pregúntele a alguno aquí en la iglesia que le responderá que es un celotipo. Mire, empiece a practicar esto en la iglesia, en la casa, perdón. Todos nosotros tenemos un hijo predilecto entre los 4, 5, 7 hijos que tenemos. Uno que es el que nos tiene el corazón robado. No me diga que no. Vaya, cuéntele a Gustavo Petro el otro cuento, pero a mí, que soy papá, ya porque nació feíto, y entonces, ay, mi mostrico lindo, ya porque la china hace lo que ninguna niña hace, tender la cama. Entonces, ay, ese yo. Y empieza usted a tratarlo de manera preferencial. Y empieza a comparar a esos dos, al mostrico y al juicioso. ¿Aló? Con esa conducta de papá y de mamá, usted está formando una mujer, un hombre celoso, que cuando se case va a convertir su familia en un pedazo de infierno. Esa mujer celosa, hablo primero de las mujeres, luego paso a los hombres. Esa mujer celosa, hermano, es la que se despierta y se agarra cachetadas a su marido, y el marido, ay, ¿qué pasó? Que estaba soñando que me estaba haciendo infiel. Líbrese usted de ser una mujer celosa, o como Eva, hermano, que a las 5:30 de la tarde llamaba a Dani, venga para acá. Menos mal que el tipo andaba desnudo, le decía, levante los brazos, y le contaba las costillas, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Lo entendió o no lo entendió? Esas son mujeres celosas. Pero ¿qué del celotipo? Del hombre celoso. ¿Qué? ¿Cree que todo mundo le va a quitar la novia o la esposa? Y yo le doy un consejo: deje que su mujer mire a otros para que sepa lo que tiene en usted. Mire, compare, analice, que este material no lo producen todos los días. Esto es criatura del cielo. Pero si usted es un tipo, hermano, que no permite que su mujer, que le coloca como a las yeguas de los caballos un mirador acá, ¿sí ha visto? Arrastran un carro y llevan ahí una vaina en la cabeza solamente para mirar. No, quítele eso a su mujer, deje que mire, para que valore lo que tiene en la casa. Usted no dice amén a eso. Líbrese de los celos, líbrese de los celos. Eso es un veneno grave para la familia. Y sigue la lista de aquellas cosas que dañan la sana convivencia: los arrebatos de ira o mal genio. ¿Se dice ahí en su Biblia ira? Se refiere a los arrebatos de ira. ¿A cuántos nos dan arrebatos de ira? Dios bendiga, usted me da una moral a mí mucha. Yo creí que los demás, si ya pasaron ese nivel, están por allá en el nivel del arcángel Gabriel. Los últimos meses he tenido que batallar con este arrebato de ira, hermanos. Y le pido a Dios que me ayude, porque explota uno en palabras o en hechos. ¿Qué hago yo? ¿Alzo la voz o golpeo mesa? No, yo no golpeo a nadie. Pero es un arrebato de ira que dañan la buena convivencia de la familia. Me gustó lo que mi esposa me dijo ayer o antier, aunque solo fue cortico, pero me dijo: nunca usted me alzó la voz en los primeros años de matrimonio. Ay, yo saqué pecho. Después sí, le dije, no, pero es que ya después nos conocíamos. Pero necesitamos pedirle a Dios que en la familia el arrebato de ira, hermanos, lo peguemos yéndonos al volcán del cráter del Ruiz y explotemos con el volcán los dos, o los 4, o los 5. No permita
que eso ocurra en su familia. Divisiones, dice la lista. ¿Sí sigue diciendo ahí el versículo? O disensiones, como dice su Biblia, disensiones o divisiones. Disensiones es lo mismo que divisiones. Y yo tengo dos ejemplos bíblicos de familias divididas. La primera familia dividida por causa de la ofrenda. ¿Se acuerda quiénes son? Caín y Abel peleando porque el uno trajo yucas y el otro trajo un cordero. Y yo digo, Dios, ¿cómo puede una familia estar dividida por causa de las cosas del Señor? Y mire el otro ejemplo, David y Mical. Un día David, hermano, resultó adorando a Dios de una manera extrovertida, hermanos. Se puso un faldón, una camisola y arrancó a danzar como no lo hacen en la iglesia Catedral de Vida porque les da miedo o les duele las rodillas. Pero el David sí. Y entonces la mujer lo estaba mirando desde la ventana y cuando llegó le dijo, guaricho, inmundo, mostrón, y le pegó una planchada. Porque el hombre estaba adorando a Dios. Y eso me hizo reflexionar a mí. Familias divididas por causa de la iglesia. Por causa de adoración, de servicio al Señor. No lo permita jamás. Por eso le pido y le ruego, consiga marido en la Catedral de Vida. Consiga mujer en la Catedral de Vida. Porque si no va a tener problemas de división en su familia. Y termina la lista con envidias y asesinato. Uy, santo Dios. Envidias. Y homicidios, dice. En la suya dice homicidios, ¿cierto? En esta versión no dice. Pero igual va lo mismo. Envidias. ¿De dónde empieza? ¿De dónde nace la envidia? De lo que usted le da a un hijo y no le da al otro. ¿Aló? Tenga cuidado, porque la envidia no fue cuando yo tenía 20 años, fue cuando tenía 3, 5 años y usted empezó a comprarle los mejores calzoncillos a su hijo y al otro lo dejaba viendo un chispero. Y empezó a tener envidia. Yo conozco una familia donde hay 2 muchachas. Y los padres enviaron a una hija a la universidad y a la otra no. Y esa otra muchacha ha vivido amargada y se ha tirado la vida porque, claro, envidia a su hermana que pudo ir a la universidad mientras ella en la casa. Vaya al salón de la Junta de Acción Comunal y tome un cursito allá de manicure o de costura. Venga. No fomentemos envidia en nuestra familia desde ningún ángulo, desde ningún punto de vista. Y luego termina diciendo que hay borracheras y ¿qué más? Y orgías. Cuando estaba estudiando para darle esta enseñanza descubrí que por un hombre que muere en la guerra, por un policía o un soldado que muere en la guerra en Colombia, hay 5 que mueren por causa del alcoholismo. Se lo repito. En este país, por cada soldado o policía que muere en esta guerra fratricida que lleva 60 años, hay 5 que les gusta taparroja. ¿Cuál es la otra? Corola, o la Corona, o Bavaria, o lo que es, o la Póker. Por 5 de ellos. Pero por un soldado, un policía, un militar que muere en Colombia, hay 5 que mueren a causa del alcoholismo. Hombres y mujeres. De nada, ¿no? Y todavía hay tontos que creen que 1 al año no hace daño. No permita que el alcoholismo llegue de ninguna manera a su casa. Y luego habla de las orgías. ¿Qué eran las orgías en los romanos o en esta gente? Hacían unas comilonas, ¿qué era? Empezaban en la mañana con tamales con lechona, seguían con un asado. A las 2 de la tarde, hermano, traían una vaca para asarla. ¿Y saben lo que hacían los sinvergüenzas? Vomitaban, se metían el dedo en la boca y vomitaban para volver a llenar la barriga. Y yo pensaba, Dios mío, nosotros no hacemos eso, pero nos gusta comer hasta que decimos me quiero vomitar. Y eso lo están viendo nuestros hijos. Y algunos
colocamos los alimentos como prioridad en la vida. ¿Para qué trabaja? Pues para llevar comida a la casa. Mire el daño que le está haciendo a sus hijos. Lo único que le importa en la vida es trabajar para llevar comida. Y cosas semejantes a estas. ¿Cuáles cosas, pastor? La mentira. Note que la lista no se cierra, la lista se abre. Cosas semejantes a estas. La calumnia, la murmuración, la queja, el fumar, la rebelión, la injusticia, elementos que dañan a una familia, elementos tóxicos que nos dejan en la completa miseria familiar. Pero pastor, deme soluciones entonces. Y la solución es sencilla. De hoy en 8 días le voy a predicar de la familia llena del Espíritu Santo y le hablé de la familia tóxica. Versículo 16 del mismo capítulo 5 de Gálatas. Así que les digo, anden, vivan, caminen a través del Espíritu Santo y entonces ustedes no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. La respuesta está en el versículo 18 nuevamente. Porque si los guía, si los dirige el Espíritu, no están bajo ninguna ley. Y entonces en el versículo 22 y 23 nos enseña qué es vivir bajo la guía, bajo el dominio, bajo el control del Espíritu Santo. No trate de guardar la ley de Dios a rajatabla. No es que yo no debo mirar. Si mira, se va a caer de narices y va a dejar a la mujer viuda y con plata y esa pensión no la va a poder disfrutar. No, es que en mi casa no hay pelea porque el que pelea le doy con un fierro caliente para que... No, eso no es respuesta. Se trata de someternos al dominio del Espíritu. Y eso el domingo le voy a hablar específicamente. Colóquese sobre sus pies, por favor. ¿Sabe qué le pido? ¿Sabe qué le ruego de verdad? Haga una oración por su familia. Tal vez usted ha descubierto elementos tóxicos en su vida familiar. Pero usted tiene la respuesta en sus manos. La Biblia no nos deja abandonados. Hay otra manera de vivir la vida familiar. Es la manera del Espíritu. Es el amor, el gozo, la paz. La paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Mientras que las obras, es decir, lo que yo hago, las obras de la carne, son evidentes, es decir, no las podemos tapar. El fruto del Espíritu es lo que Dios hace de adentro hacia afuera. El fruto, algo que se produce, porque se sembró algo en el corazón. Señor, oro por mi familia en esta hora. Tomo estos 2 minutos para presentar a mi esposa, mis hijos, mis nietos, mis nueras, la familia lejana, hermanos, tíos, cuñados, cuñadas, sobrinos. Oh Dios, bendice tú a los Perilla Chamorro. Oro por cada uno de ellos, para que tú nos permitas liberarnos de toda toxicidad, de todo elemento contaminante que daña la sana espiritualidad, que daña la pureza que debe tener una familia. O aquellos elementos que dañan la buena y la excelente convivencia. Ayúdanos, por favor, Señor. Ayúdanos, por favor, Dios. Que nuestras familias reflejen la obra del amor tuyo, el amor de Dios, derramado no a cuentagotas, sino en abundancia en nuestros corazones, para que nos amemos, para que nos sirvamos, para que no nos envidiemos, para que amemos con libertad, entrega, servicio, solidaridad, pasión los unos a los otros.
Bendigo la familia de cada uno de mis hermanos que en esta hora está siendo presentada delante de ti con apellidos propios, con nombres propios. Acuérdate de los Rodríguez, de los Ramírez, de los Perilla, de los Chamorro, de los García, de los Torres. Acuérdate de los Medina. Acuérdate, Señor, de cada nombre y cada apellido de Catedral de Vida que integra, que hace parte de una familia, para que venga la bendición de vivir bien, de ser una familia sana, llena de ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.